Entonces, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches, que en algún caso puede ser así. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso online sobre comunicación e información sobre la Santa Sede en el periodo del coronavirus, que todo lo condiciona y de alguna manera lo limita o en algunos casos lo clarifica. En el caso de hoy, la sesión de hoy, hemos invitado al profesor Jordi Pujol, profesor de la Pontificia Universidad de Santa Cruz. No voy a decir nada más porque doy la palabra inmediatamente a Roberto Montoya, que es el que desde el principio presenta y modera estas sesiones. Acabaremos a las 18:45 esta sesión de trabajo. Como siempre, tendremos una primera parte de intervención del conferenciante y luego tiempo para preguntas. Sí, les enviaré una vez que acabe la sesión de hoy, seguramente lo haremos mañana, en cualquier caso, en los próximos días enviaremos la grabación de la sesión y también enviaremos alguna documentación complementaria que pueda ayudar a entender el tema del que hoy nos ocupamos. Y sin más, doy la palabra a Roberto Montoya. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por haberme, digamos, en esta manera lanzando a este nuevo encuentro, a esta nueva sesión, que hemos llegado ya a la cuarta sección de nuestro curso online, cómo comunicar la Iglesia y el Vaticano post-COVID. Hoy tenemos, como ya había presentado Manuel Sánchez, como nuestro relator, el profesor Jordi Pujol, que es de la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de Santa Cruz, y con él vamos a tocar el tema, el desafío ético del social media, ¿no? Y la presencia de la Iglesia Católica. Recordamos que el profesor Pujol nació en Barcelona, es del 75, clase 75, es muy joven, ordenado sacerdote en el 2015, actualmente vive y realiza su trabajo pastoral en la parroquia de San José María Escrivá, aquí en Roma. Y bueno, con él vamos a entrar a estos elementos del derecho, de la comunicación online, ¿no? Y juntos, para que así, después de esos media hora de relato, de recuento con el profesor, después pasaremos a las inquietudes, a las preguntas de nuestros colegas para llegar a un análisis un poco más profundo sobre la temática del día de hoy. Recordamos a nuestros colegas de apagar el micrófono, ¿no? Y cuando llegará el momento de hacer las preguntas, lo pueden hacer a través de la chat o a través de los micrófonos abiertos. Bienvenido, profesor Pujol. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A ver si consigo ahora darle al botoncito del presentar y todo funciona. ¿Qué debo hacer? Ah, ok. Entonces, a ver si consigo. Yo en tanto apago mi micrófono. Pero necesitaría que me dijerais si se está viendo la presentación. Sí, se ve. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Pues nada. Se ve. Buenas tardes, buenas noches. De toda la actualidad vaticana se lo dejo a Manuel. Digo, la conversación de hoy será más afrontar desde el punto de vista ético y también la cuestión jurídica, pero del social media, ¿no? Yo me quería centrar en 4 puntos, ¿no? O sea, me parece
que la situación actual nos pone estos 4 temas encima de la mesa. En primer lugar, pues estamos en un momento de un cambio tecnológico, no es nuevo, o sea, que la tecnología ha cambiado el oficio de la comunicación, esto viene desde la imprenta, o sea, y el papiro, o sea, todo son tecnologías. La crisis del ecosistema de la información, pues tiene la especificidad de Internet y del social media, que entraremos. Este ecosistema, pues me gustaría que habláramos un poquitín del clima, que nos encontramos en este social media y qué le ocurre también a los actores de la Iglesia, ¿no? Aquí. Y finalmente, una cosa, pues, que todo esto está envuelto en una crisis de confianza, ¿no? En las instituciones, en los líderes y también en la información. Y hablaremos también de eso. La tecnología, pues, continúa, ¿no?, a cambiar nuestra profesión. A menudo hablamos de escuchar a nuestros públicos y hacemos bien, pero yo diría que no solo tenemos que escuchar a nuestros públicos, sino que también tenemos que escuchar la conversación online. Y esto significa, pues, intentar comprender qué papel juega, pues, por ejemplo, el Big Data o los algoritmos, lo cual requiere formación por nuestra parte. Y saber y conocer básicamente, pues, qué es la inteligencia artificial y qué impacto tiene en mi trabajo, la inteligencia artificial o el machine learning, pues es fundamental. Me parece, o sea, nosotros somos comunidades de sentido, ¿no? Y trabajamos muchas veces en contenidos, pero tenemos que estar al día de la tecnología, pues porque es a través de la tecnología donde se canaliza, ¿no?, los contenidos que nosotros manejamos, y a través es como llegamos y llega la gente a nosotros. La inteligencia artificial, pues, replica la inteligencia humana y pienso que vale la pena, pues, saber, ¿no?, que es únicamente una gran capacidad de almacenamiento, donde a través de grandes ordenadores y grandes memorias consiguen cruzar datos de modo que se reducen mucho los tiempos y permite, ¿no?, para la toma de decisiones médicas o jurídicas, por ejemplo, pues que tú tengas en muy poco tiempo, pues, los antecedentes de una situación. O uno de ellos, o sea, tanto el machine learning como la inteligencia artificial, pues algunos son inductivos y otros deductivos. El machine learning funciona, pues esto, ¿no?, acumula, pues, condiciones y resultados a los problemas que se han resuelto con anterioridad, y en base a estos datos, pues se proyectan soluciones. En el caso de la inteligencia artificial, nosotros les damos todos los parámetros y es únicamente que hacer las cosas con mayor velocidad y eficiencia. En el caso del machine learning sí que toma más iniciativa. En cualquier caso, tanto en una como en la otra tecnología, nos encontramos siempre que llegamos a un punto en lo que la máquina, por mucho que la programes, no puede, pues, llegar precisamente a agotar toda la capacidad de excepciones, por ejemplo, que tiene la vida humana, ¿no? O sea, el hombre trabajamos con muchísimas excepciones, porque la vida es muy rica. Por eso, el crecimiento en los cálculos reducirá un poco este abismo, pero nunca lo cerrará. Y en el caso del machine learning nos encontramos con el tema del lenguaje, pues que la máquina nunca logrará entender, pues, el razonamiento simbólico del hombre, ¿no? Y precisamente, pues todo el background de interpretación y de sentido le viene dado desde fuera, por parte del programador, ¿eh? Por eso es muy importante que cuando escuchemos hablar de estas cosas, que ni las absoluticemos ni las trivialicemos, sino, pues, el conocimiento de lo que es un algoritmo y cómo funciona y cómo me afecta a mí en mi trabajo ordinario, y saber, pues, que estas máquinas, el significado, pues, siempre les vendrá dado desde fuera por quien programa la máquina. Y por eso, pues, tiene un fuerte contenido ético, ¿no?, el uso de estas tecnologías, aunque solo sea, pues, en un plano consultivo. Pero por eso el peligro vendrá cuando los gobernantes empiecen a delegar en estos algoritmos,
pues sus decisiones, ¿no? Porque dices, no vale que tú delegues en nombre de la eficiencia, pues en el machine learning, porque esto lo que estás un poco es quitándote de encima la responsabilidad de tus acciones como político, como gobernante. También esto ocurre con los líderes, en la Iglesia. O sea, las tecnologías, pues, están allí, ayudan muchísimo, no sustituyen, pero tendremos que ver cómo trabajamos juntos. Porque, como sabéis, ¿no? La robotización es un hecho, ¿no? Y que empezarán a realizar cosas. Hace 2 semanas se anunciaba, ¿no?, que con Machine Learning una máquina, pues por primera vez ha escrito un artículo, ¿no? Todo esto no hay que absolutizarlo, porque ha escrito un artículo, pues no porque tenga pensamiento simbólico propio y pensamiento creativo propio, sino ha sido programada, ¿no? O sea, no parte nunca de cero. Pero en cualquier caso, me parece, este primer punto tecnológico me parece importante para entrar directamente en quizá el tema central de nuestra sesión, ¿no?, que es este ecosistema informativo. Sabemos que, por un lado, hay unos nuevos porteros de la información. Lo que antes eran los periodistas, lo que antes eran los grupos de comunicación, los medios, pues que filtraban contenidos, decidían lo que era noticiable. Esto ya no existe, o existe en un modo mucho menos influyente. Y esto es importante saber y tomar conciencia, porque a veces pensamos, pues que ingenuamente, pensamos que estamos comunicando al mundo mundial y a toda la infosfera, pero no es así. Las echo chambers, ¿no?, y la profilación a la que estamos sometidos hacen que somos clasificados. Entonces, la gente que nos escucha no es el mundo mundial, ¿no?, sino precisamente son públicos a los que hay unos algoritmos que han decidido a dónde llega nuestro mensaje, ¿no? Y lo mismo, pues los contenidos que nosotros leemos, pues sabemos que no es random, ¿no? Y que no es una cosa que no lo vemos todo. Hay zonas de Internet que no las vemos. El acceso a la información está muy, muy filtrado, ¿no?, por estos filtros que son programas, que son algoritmos, fórmulas, ¿no? Todos hemos visto imágenes parecidas a esta, lo que ocurre en un minuto en Internet, ¿no? Los millones, ¿no?, pues de interacciones digitales, la millones de informaciones que la gente, pues, comparte voluntariamente. Esto pone muchos problemas, de copyright, de privacidad, pero también desde el punto de vista de contenidos, interacciones, que no todos son humanos. Y aquí es otra cosa que es muy importante, que a la hora de, como gestores de la comunicación de la Iglesia o de instituciones de la Iglesia, que no caigamos en la ingenuidad de pensar que Internet es todo humano, ¿no? Como ven ustedes aquí, solo el 48% de Internet, la mitad de Internet es humano, el resto no, El resto son estos bots. Estos bots, que son estos programas, pues, que acceden a Internet por los mismos canales que nosotros, y que también actúan y también hacen clics y también, pues, pasan páginas, ¿no?, y envían mensajes y participan en chats, ¿no? Por eso, saber esto me parece que es fundamental también cuando uno diseña estrategias, ¿no?, en social media. Saber, pues, que allí hay, pues, no únicamente trolls, ¿no? Trolls son estos ejércitos, ¿no?, que cuando hay campañas van allí a hacer clics, o cuando es una cuestión de linchamiento van allí a dejar comentarios, pues, denigratorios o insultantes, ¿no? Saber que esto también se puede automatizar. O sea, los trolls son humanos, o sea, son ejércitos o grupos, lobbies, ¿no? Y en el caso de los bots, pues es automatizado, o sea, tú lo puedes programar. Esto es muy importante, saber que toda la actividad online, pues que es así, y a veces os encontraréis, y hay que, si alguno de ustedes es asesor algún obispo, por ejemplo, pues que empiecen a tener algún follower que sea bot, y que algunos de los bots que son followers a veces son, o que son, también se pueden poner trolls allí, ¿no? Y ha pasado, pues, gente, pues, de
no muy honorable, pues que lo que quiere es precisamente arrancarle algo deshonesto a ese líder, ¿no? En este caso de la Iglesia. En cualquier caso, conocer que el ecosistema digital es esta es la proporción, que todos estos celulares que ustedes ven conectados son precisamente son diferentes dispositivos que son bots que están actuando automáticamente, muchos de ellos las 24 horas al día, 7 días a la jornada, ¿no? Y que hay detrás una intencionalidad, ¿no? Que esto muchas veces se puede comprar, ¿no? Igual que Cambridge Analytica, pues hay otras tantas empresas que tú puedes comprar, ¿eh? Puedes comprar likes, puedes comprar popularidad en forma de esto, de likes, de seguidores, ¿no? De retweets, ¿no? Y esto, saberlo, ¿eh? Esto lleva la calidad de esta información, hemos dicho que la calidad, o sea, los actores no todos son humanos, y que también esta información muchas veces su cantidad es masiva, ¿no? Muy emocional, ¿no? Y que incluye pues malos actores, ¿no? Estos trolls que decíamos, ¿no? Esto favorece que el clima pues sea en muchos casos pues polarizado, ¿no? Y de gran manipulación y propaganda, pues porque abundan informaciones pues que son rumores, que si después, por ejemplo, no resultan verdaderos, pues se cambia y ya está, pero el tradicional derecho a la rectifica, ¿no? Que ocurría en televisión y que ocurría en el papel escrito en los periódicos, pues en las redes sociales, en algunos países en los que viven ustedes, como Brasil, por ejemplo, pues se han hecho algunos intentos, ¿no? Judicialmente, pues de algún juez que ha ejercido, ¿no? Y ha obligado a que se hiciera un tuit, ¿no? Pues para rectificar una información falsa, una falsedad que se había difundido, y que ese tuit tiene que estar pues por tanto tiempo allí en el account de la persona que ha pues dicho una falsedad en contra de otra, en fin. En cualquier caso, este clima me parece que es importante también saber que lo que rige este clima no es la justicia ordinaria, o sea, la velocidad a la que se mueve social media, como ustedes se pueden imaginar, y como lo que hemos visto antes, lo que ocurre en un minuto, allí un juez y un tribunal no tienen nada que hacer, o sea, no pueden entrar, ¿no? Porque tardaría muchísimo, ¿no? Y la tempestividad de la red lo que hace que lo que mande en la red sea la ley de la calle, ¿eh? Y me quería detener un poquitín en este tipo de justicia de Twitter y de Instagram, porque me parece que, bueno, que tiene un fondo ético que también es importante que nosotros sepamos reconocer y que puede ayudar también a gestionar crisis, ¿no? En social media. El linchamiento online, pues como he dicho, queda fuera del sistema legal y precisamente pone estos problemas, ¿no? De no hay proporcionalidad, no hay un proceso, ¿no? Ni hay posibilidad de restaurar muchas veces la reputación de esa persona que ha sido linchada, ¿no? Pues por estos bots o por estos trolls, ¿eh? Aquí a mí me gusta utilizar el ejemplo del libro de la letra escarlata de este autor norteamericano de mediados del siglo XIX, que cuenta la historia pues, de una mujer en la puritana Nueva Inglaterra, ¿no? Del siglo XVII, allí a los alrededores de Boston. Esta mujer, tras cometer un adulterio, pues es condenada a llevar una A de adúltera cosida en el pecho y a estar en el cadalso, encima del podio, allí pues donde ser vista y menospreciada por todo el mundo. Como muestra de linchamiento público, de vergüenza pública, que era como un arma, pues un arma moral para disuadir, ¿no? Y este sería un poco el espíritu que hay detrás, es este, ¿no? O sea, nosotros te pisoteamos precisamente en público para que te avergüences, ¿no? Y te linchamos moralmente en público porque realmente, o sea, tú eres, no es que te hayas equivocado, sino que es que tú eres una mala persona, ¿no? Y que precisamente tu acción tiene que disuadir a otros, ¿eh? Esto ocurre y ha ocurrido también en social media, ¿eh? Por ejemplo, aquí
tenéis a la derecha a un profesor, pues honorable profesor, ¿no? Normal, un profesor pues de una universidad norteamericana, pues que él fue confundido por un activista en Internet y le confundió y lo que hizo es esto, decir que este profesor había participado en este desfile pues, de los supremacistas blancos, ¿no? En Charlottesville, y etiquetándolo pues, como racista. Estos detectives de Internet, que son estos celosos guardianes de esta moralidad pública, ¿no? Pues etiquetaron a esta persona para lincharla públicamente, ¿no? Y pues que quien participa en un meeting como estos, ¿no? Pues es lo que hemos visto que ha ocurrido también un poco con Black Lives Matter, que por supuesto que es justo defender, y hay que defender la igualdad, y hay que defender la igualdad de todas las razas, pero que cuando esto llega a un momento en el que si no aplaudes lo que ellos dicen, si no hay derecho a ningún disenso ni a ningún debate racional, lo que ocurre es que se acaba pues imponiendo una ética que es precisamente muy autoritaria, ¿no? Esto ha pasado, de historias de estas han pasado muchísimas, ¿no? El mismo editor del New York Times, ¿no? Precisamente con lo de Black Lives Matter, pues tuvo que dimitir, ¿no? O sea, el editor del New York Times, ¿no? Y así otros casos. Es un tipo de justicia, el de esta, ¿os acordáis de la autora de Harry Potter? Por opinar, pues, contra las personas transexuales, simplemente haciendo, pues, una mención, digo, opinando al respecto, ¿no? Pues cómo fue linchada de modo tremendo, ¿eh? Esto lo que encierra es... Aquí hay como dos programas éticos posibles, ¿no? Detrás de este linchamiento mediático, que es una cultura ética basada en la culpabilidad, en el guilt, o precisamente, en el honor, ¿no? Y las acciones para una mentalidad, para una moralidad basada en la ética de la justicia, de la culpabilidad, que sería la cristiana, pues, oye, la moralidad es objetiva. Entonces, las acciones pues, son correctas o incorrectas. Mientras que en la cultura del honor y de la vergüenza, pues se juzga socialmente a las personas. Las personas, como hemos visto antes, son buenas o malas, en base a un estándar social. En la cultura de la culpabilidad, la ética de la justicia, pues precisamente si uno comete una acción pues es incorrecta, pues es culpable de esa acción y eso corresponde pues precisamente que esa persona de su culpabilidad venga penada, ¿no? Pero se distingue el pecador del pecado, ¿no? Mientras que en la ética pues, de la reputación social, la ética del honor, ¿no? Se confunde y no se distingue, pues, sino que se identifica la acción con lo que está... No es tú cometiste un acto malo, sino que tú eres malo, tú eres un tipo de persona defectuosa. Y eso es lo que veíamos en la letra escarlata. Claro, en una cultura así no hay posibilidad de redención. No hay posibilidad, sino tú eres condenado para siempre. Eres una adúltera, punto y basta. Y además en esa cultura pues del siglo XVII, en la que no te puedes, pues que no había tanta movilidad social como hay ahora, no te puedes coger un avión y cambiarte de continente, para que la gente te deje en paz. No se podía. Y lo que está ocurriendo también en Internet es que precisamente con el derecho al olvido, ¿no? Muchas veces no tienes posibilidad de redimirte, pues porque has sido linchado en Internet y tú buscas en Google tu nombre y aparece eso, aparecen las primeras páginas, pues todos los comentarios que eres un racista o lo que quieras, ¿no? En función de cómo haya sido la polémica. Esto es muy importante, me parece, esta distinción es extremadamente significativa, pues porque si no se distingue esto, una cultura de la justicia o una cultura pues, del honor y la vergüenza, pues claro, te da un poco el tono, el clima, pues
de esa conversación digital. Y aquí dejadme que pase, ¿no?, a la libertad de expresión, que me parece que está muy ligado, hemos hablado, ¿no? Estamos hablando de cuál es el nivel de conversación, pues, online. Y esta libertad de expresión está amenazada precisamente si tú no tienes capacidad de retención y si te equivocas o dices lo que piensas, pues eres eliminado del discurso público, pues porque te sales del guión de una ética, pues de lo políticamente correcto o de los nuevos dogmas, ¿no? Llámale nuevos dogmas, pues calentamiento global, o dogmas ecológicos o de la ideología de género o de las otras ideologías que vayan apareciendo, ¿eh? O sea, pues ocurre que disentir está penalizado. Y entonces nos encontramos con fenómenos. Me parece que esto nos ha ocurrido a todos, ¿no? Te pones a hablar de libertad de expresión y dices, todo el mundo estamos a favor, todo el mundo nos llenamos la boca de esta expresión, pero al final, qué difícil es, ¿no?, esta apertura mental, ¿no?, este diálogo que muy basado en escuchar a los demás. Aquí en italiano, ¿no? ¿Qué es el pluralismo, abuelo? Pues la libertad de ver las mismas cosas en canales diversos, ¿no? Para que cada uno me cuente la cosa como yo la quiero escuchar, ¿no? Este es el pluralismo que se está vendiendo, que están vendiendo Facebook, Instagram y tal. Que precisamente como hay mucha polarización, estamos muy enfrentados, lo que hacen es que no se hablen las personas que están opuestas, sino que hacemos estas burbujas, ¿no? Estas echo chambers en las que cada uno escucha lo que quiere escuchar. ¿Y qué ocurre? Que cuando una cosa salta y se hace muy popular, entonces sí que es cuando hay un linchamiento de este tipo. Claro, cuando metemos el argumento de la fe, que es un argumento pues muy emocional, que lo deja indiferente a mucha gente, pues te encuentras pues afirmaciones como estas que yo escuché de viva voz, ¿no? Gente que no simplemente cree que la religión pues ya está, no, o es una cosa pasada de moda, o aquí no, que creen que es una cosa mala, que no simplemente no es una verdad, sino... Y entonces, bueno, ahí es donde te encuentras que la religión, que este pluralismo de que cada uno, pues precisamente, pueda expresar sus ideas libremente en público, pues se empieza a poner en duda. Porque y es lo que está ocurriendo, si miráis con esta nueva candidata, ¿no?, a la Corte Suprema norteamericana, que dicen de Amy, pues que el dogma vive demasiado, es demasiado presente dentro de ti, ¿no? Porque eres católica, ¿no? Entonces el dogma te influencia demasiado y no puedes ser una buena juez de la Corte Suprema porque no podrás ser neutral, ¿no? Porque se ha vendido que el pluralismo es basado en una neutralidad que es aséptica, ¿no? Cosa que es una falacia, evidentemente, ¿no? Yo quería traer aquí el caso porque hemos hecho una tesis de licencia a un estudiante que la defenderá dentro de unos días sobre el caso del aborto en Argentina, ¿no? Es muy interesante el estudio que hace este estudiante nuestro, argentino, porque se ve precisamente, ¿no?, cómo el estudio desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de los eslogans, analizando los textos, los discursos y pues cómo se presentó, ¿no? Como el mainstream media, La Nación y el Clarín presentaron a uno y otro bando, ¿no? A los celestes y a los verdes. Verdes serían el grupo abortista y los celestes serían pues el grupo que es pro vida, ¿no? Y es muy interesante ver cómo pues los verdes jugaron la estrategia pues en los medios mainstream tradicionales, pues tenían más contactos políticos y jugaron más esa baza, mientras que los grupos pro vida jugaron la baza del social media, ¿no?
Y cómo al final, pues salió en el Senado, ¿no? Y después de una larguísima carrera que todavía no ha terminado, ¿no? Pero se dio la vuelta, ¿no? Se dio la vuelta a una cosa que parecía perdida, ¿no? Y parecía que se dio el efecto de la espiral del silencio, ¿no? Un grupo muy numeroso que era silenciado por los medios, pues, mainstream, pero que estaba presente y muy activo y que al final, pues cuando fue la votación, ¡boom!, fue el gran vuelco que nadie se esperaba. Otros casos donde se ve que esta libertad de expresión, pues, que no existe, esta chica, María Pombo, una celebrity, que ella no es que sea, no sé, una fervorosa católica, simplemente le hicieron la pregunta del millón: ¿qué piensas tú del aborto? En Instagram. Y ella, pues, contesta esto: pienso que si eres responsable, maduro, para mantener relaciones sexuales, también tienes que serlo para asumir las consecuencias. A los pocos segundos, y se ve, pues los comentarios pues fueron de esto, ¿no? Ojalá hubiera sido abortada, maldita zorra, etcétera, ¿no? Esto es un caso del linchamiento, ¿no? Linchamiento porque ella dice una cosa que está fuera de... Pues, está tocando un dogma y está yendo contraculturalmente contra un principio que algunos han decidido que es intocable, ¿no? Y si te sales de ese guión, pues ahí es donde empieza ese mecanismo del linchamiento mediático. Esto yo os quería poner ahora también para que descansarais un poco de mi rollo y de mi voz, pero otro ejemplo, pues, donde disentir, pues, se penaliza. Un anuncio de Doritos que se puso en el Super Bowl de hace algunos años, ahora no me acuerdo, hace 3, y que después os cuento. Profesor Puyol, muchísimas gracias. ¿Me escucha? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Profesor Puyol, muchísimas gracias por su intervención, que ha sido muy profunda el tema. Y hay muchísimas novedades en este campo que, le digo la verdad, que ni yo lo sabía. Y bueno, ahora invito a nuestros colegas presentes, si tienen algunas preguntas, de mandarlo a través de la chat, o si quieren directamente reaccionar con el profesor. A ver, ya me llegó una pregunta en la chat, veamos. Pregunta es de María Soledad Herrera. ¿Puedes hablar, María Soledad, directamente? María, ¿me escuchas? Aló, María Soledad. Bueno, profesor Jordi, María Soledad nos pregunta, ¿podemos ver el video, el de recientemente, el del Super Bowl? No puedo activar mi micrófono. Oye, perdonad una cosa, pero Roberto, si no hay más tiempo, no hay más tiempo. Sí. Pero no había terminado. No, sigue, porque nosotros vamos hasta las 6:45. ¿Ah? Después tenemos un encuentro. Si los colegas quieren hacerse preguntas, comenzamos a hacer la pregunta y respuesta directamente. Déjame que... Yo pensaba que había terminado. No, déjame... Adelante, profesor, adelante. La última cosa, que era el último, precisamente el último capítulo, que es el de la crisis de confianza, que me parece que puede ser muy interesante para ustedes, ¿no? La confianza en las instituciones, está este grupo Edelman, que lo ha estudiado mucho y aparecen unos estudios que son muy interesantes porque cuantifican muy bien, pues, el declino de la confianza, ¿no? El nivel de desconfianza no solamente afecta a políticos y a medios de comunicación, sino también a las organizaciones no gubernamentales. Fíjense ustedes, miren aquí a la derecha, ¿no? Cómo la desconfianza no solo afecta a los gobiernos, ¿no?
o a las empresas que uno sospecha pues, que no son honrados, ¿no? O que no son justos, en este caso, sino que también ocurre con el non-profit. Aquí, en esta siguiente, estamos hablando ya de honestidad. O sea, la primera era más de honradez, ¿no? Fíjense también que aquí las cifras son llamativas, ¿no? Como la institución es vista antes como quizá injusta, desleal, pero también como deshonesta, como corrupta, ¿no? Como sesgada ideológicamente. Claro, esto a nivel institucional, bueno, tiene una explicación o muchas explicaciones. Nosotros en la Santa Croce le vamos a dedicar un congreso que va a ser en abril, que les invito a participar pues online, porque allí vamos a dedicar 3 temas, ¿no? 3 días enteros a la falta de comunicación, perdón, a la falta de confianza en las instituciones. Pero no solamente es en las instituciones, y aquí fíjense donde pone religious leaders, ¿no? O sea, más del 50%, o sea, el 66% de personas no confía en que los líderes puedan solucionar los problemas, ¿no? Que tiene, pues, eso, en su comunidad, ¿no? Llámele comunidad política, llámele comunidad religiosa, ¿sí? Eso es muy interesante y es muy grave. O sea, el punto de partida de la desconfianza en los líderes también es un índice muy alarmante. La desconfianza también llega, por lo que hemos hablado antes, de ese ecosistema digital que hemos visto, pues que hay mucho ruido, ¿no? Que hay mucha interacción humana de actores malos y después también de estos bots y de estos trolls. Esto lleva a la gente no es tonta. Dice, bueno, yo estoy y les preocupa. Y la preocupación es por la falta de calidad de la información, 57%, y también les preocupa pues que la gente, que se utilice la información como arma de desinformación, como arma de manipulación, ¿no? Que esto es un 76%, ¿no? Fíjense que con todo esto estamos diciendo, hemos hablado de la verdad informativa un poco en crisis, de la libertad de expresión que está amenazada en ámbito público, de esta justicia puritana, ¿no? En la que uno es difícil redimirse, ¿no? Si uno mete la pata, pues puede ser linchado mediáticamente y que después, pues esto, no consiga rehacer su reputación. Y después, esta desconfianza, ¿no? En el ecosistema informativo, que si se fijan ustedes aquí, los únicos que se salvan son los expertos, ¿no? Y los informadores locales, ¿no? O sea, la cosa más cercana, ¿no? La información de cercanía. Me parece también aquí interesante, como un modo de recuperar la confianza, ustedes si se dedican y están muy en contacto con la gente, que ese es el modo, lo local. Lo local es el modo de recuperar la confianza, porque allí sí que la gente se fía. No solo se fían del académico experto, sino, fíjense usted, se fían también de una persona como ustedes, de la calle, ¿no? También dice, ¿no? Un 61%. O un 54% el empleado normal. Y mi valoración final, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con todo este follón que hace referencia a la verdad, a la libertad, a la justicia, ¿no? A la desconfianza, pues ustedes son claves con eso, ¿no? El formarse, y por eso a mí me ha alegrado mucho poder contribuir y estar presente en este seminario, ¿no? Una primera cosa que diría es, ojo con no caer de entrada en el victimismo, ¿no? Una visión de punto de partida como muy a la defensiva, eso no es propio, ¿no? Sino que yo lo que les propongo y lo que me parece que es más, bueno, más positivo, es decir, y que en el clima en el que nos movemos, es basar una comunicación basada en el mostrar, ¿no? O sea, no me digas lo majo que es tu obispo, no me digas lo bien que hacéis las cosas en tu ONG o en tu parroquia o en tu diócesis, ¿no? Sino muéstramelo. Muéstramelo con proyectos, muéstramelo en acción, ¿no? No me lo cuentes, ¿no? Porque
Bueno, porque es que la desconfianza está así. Entonces, no creo a tu obispo. Tantas veces lo que ocurre es eso. Entonces, quizá la estrategia de comunicación es que la gente se encuentre con tu obispo, que lo escuche, que lo toque. Porque lo hemos visto que el nivel de desconfianza institucional y en los líderes está allí. Entonces, nosotros como comunicadores creo que a mí me parece que una de las posibilidades sería esta. Y aquí lanzo rápidamente, quizá para el debate, y para los comentarios que cada uno de ustedes quisiera hacer, ¿no? Con las cosas que hemos visto, me parece, ¿no?, que un punto es escuchar, ¿no?, la conversación online. Ser relevantes en un contexto donde hay tanto ruido, donde hay tanta manipulación, donde se inunda muchas veces de información la red, es difícil ser relevante. Por ahí es donde está la gracia del asunto, ¿no?, y la clave y el reto, ¿eh? Y un punto que me parece fundamental, ¿no? O sea, pienso que en un momento de polarización tan grande con el que estamos, la Iglesia está llamada precisamente a unir, ¿no?, y a generar estos polos de amistad, ¿no?, personal y social. Y es muy bonito, lo que han dicho tanto Benedicto XVI como Papa Francisco sobre la cultura del encuentro, sobre la amistad online. Y allí tenemos un tesoro del que se puede beber, y precisamente leyendo se nos pueden ocurrir ideas creativas para fomentar esta amistad digital, ¿no?, online, que también lleva al encuentro presencial, ¿no? Sobre el online shaming, ¿no?, sobre el linchamiento, he sido súper rápido, ¿no?, antes, con lo de la letra escarlata, pero yo les diría, la cadena es imparable. Una vez empezado, es imparable, no se pueden dar explicaciones, no se puede parar esa cadena de linchamiento. Por eso, la solución aquí es prevenir crisis, o sea, que no linchen a tu obispo, que no linchen a tu líder. ¿Por qué? Bueno, porque quizá se preparan bien las ruedas de prensa, porque se preparan bien los comunicados, porque se preparan bien los tweets que se hacen o las fotografías que se comparten en Instagram. Y lo que les decía del show don't tell. Pero yo lo de la amistad me parece que yo les animaría muchísimo, ¿no? Ahí tenemos un tesoro, de nuestra tradición católica, que lo voy a pasar rápido, y lo tengo en inglés, de una cosa que me pidieron en Estados Unidos el año pasado, pero en los mensajes para las comunicaciones sociales, si ustedes comienzan por el 2009, con Benedicto, 2013, Papa Francisco 2014, 2016, es espectacular. Y de allí nos salen, me parece, ¿no?, nos pueden dar estas conclusiones de fomentar Y fíjense ustedes que la nueva encíclica del Papa es sobre la amistad social, este nuevo documento, ¿no?, que, no sé, creo que allí nos podía dar muchas ideas. Les he puesto aquí la gráfica del Pew Research Center que indica, ¿no? No hay marcha atrás. Cada vez nuestra gente está más en red. La distinción entre online y offline ya no existe. Por eso, no es que nosotros creemos en el contacto presencial y en los sacramentos. Es fundamental que nos encontremos, pero que también nos encontremos en línea, ¿no? Nada más. Ahora sí. Muchísimas gracias, profesor Pujol. Ahora paso la palabra a los colegas que están conectados, si desean hacer algunas preguntas o a través de la chat, o si no, quieren abrir los micrófonos directamente y dirigirse al profesor Jordi Pujol. ¿Sí? Sí, Doris. Adelante, Doris. Gracias Roberto. Bueno, padre Jordi, gracias también por su presentación. Yo le querría preguntar, pues sí, con toda esta pandemia, con el boom también de este mundo también digital, de esta clase de comunicación,
¿Hasta qué punto tiene que estar siempre disponible, en el caso del arzobispo de Bogotá, a responder las solicitudes de todos los medios a diario, que un videoclip, que un audio, que una foto? O sea, es impresionante. Y se pone uno a pensar, bueno, todos los días sí debemos responder, es importante que esté allí siempre, o debe de todas maneras crear un poquito de esperar y no siempre estar disponible. ¿Qué dice usted al respecto? Que tu intuición es muy acertada, que hay que ponderar, ¿no? No todo puede estar al mismo nivel, todas las peticiones, ¿eh? Y también, si él estuviera tan disponible que solo hace eso, también es un poco sospechoso, ¿no? Digo, tú no esperas que un obispo sea tan súper mediático que te conteste ya siempre a todo, ¿no? Entonces, en eso, lo que pasa por eso es fundamental, me parece, que es el equipo que él tenga, ¿no? Que a veces, que ahí, el equipo sí que tiene que responder siempre, ¿no? Y la respuesta del equipo siempre sí que tiene que ser tempestiva, me parece, de disculpar, ¿no? De disculpar el que no se pueda responder o atender a todas las peticiones, ¿no? O que no se pueda atender a la petición justo ahora, sino déjeme usted ver si es posible, ¿no? Pero ojalá los obispos se dejaran ayudar por un equipo profesional de laicos y laicas, porque entonces la comunicación iría muy bien. Y yo creo que iría mucho mejor y sería mucho más agradable. Nosotros en la Facultad de Comunicación de la Santa Croce tenemos un número creciente de estudiantes mujeres. Es uno de los retos, me parece, para la comunicación de la Iglesia. La Iglesia comunicada por hombres es un poco fría, es un poco calculadora, no transmite confianza, ¿no? Transmite mucho más confianza y en este caso, pues me parece, ¿no? La Iglesia es madre y ojalá, ¿no? Muchas mujeres se animen a ser buenas profesionales de la comunicación porque le haría mucho bien a la Iglesia en un momento de crisis de confianza. Que no es crisis de confianza en el mensaje evangelizador, lo tenemos clarísimo. Es una crisis de confianza en los instrumentos, ¿no? En la institución, ¿no? Por eso, ojalá ese equipo, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Ese equipo para que ayude al obispo y ojalá el obispo escuche y se deje asesorar por ustedes. Gracias, padre. Son tiempos que cambian. Bueno, la colega Carmen Villa nos hace saber que nos pide de poner, por favor, la email del profesor. Lo Claro. iba a anotar y quitaron. Bueno, así ya lo haremos. En tanto, si desea hablar con el micrófono Victoria Isabel Cardiel, puede hacerse adelante. Victoria, ¿me escuchas? Victoria, Sí, hola. Sí, hola, buenas tardes. adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta del lado más bien de los medios de comunicación, ya que soy periodista y bueno, creo que la mayoría de las personas que siguen este curso representan un poco a las instituciones religiosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la información va muy rápido y todos los periodistas necesitamos muchas respuestas, sobre todo que sean rápidas, incluso varias respuestas del mismo asunto varias veces al día, ¿no? Yo quería preguntarle al profesor cómo debería gestionar la Iglesia esta demanda continua de información que demandamos los periodistas para conjugar un poco la satisfacción de nuestra demanda y también pues garantizar que sean respuestas eficaces, ¿no? Totalmente. Y me encanta gracias, Victoria, por esta pregunta, porque a veces la comunicación de la Iglesia dedicamos únicamente a apagar fuego y la comunicación se transforma en una comunicación muy reactiva, ¿no? Y yo echo de menos, y en fin, no es por echar flores, pero por ejemplo, me gustó mucho cómo trabajan en la diócesis de Los Ángeles, ¿no? Pues Lili Álvarez me había hablado y de cómo asesoran ellos al obispo.
yo echo de menos que en algunas, porque lógicamente la información de la Iglesia va por área geográfica, ¿no? Echo de menos que haya un plan, que haya un proyecto, un diseño, un poco un plan cultural, ¿no? Que digas, bueno, yo esto, ¿qué aporto, no? ¿Qué aporto yo como sociedad, ¿no? Porque la Iglesia es una sociedad, ¿no? Que contribuye al bien común, ¿no? Y hay muchísimos valores que dices, bueno, ¿cuál es la misión, no? ¿Cuántas actividades que hacen tanta gente de la Iglesia que no conseguimos que hacerlas noticiables, ¿no? Y yo creo que ahí estaría, es el reto de la creatividad, de tener un plan, y eso, claro, hay que irlo a buscar, ¿no? Hay que ir a buscar esos héroes, esas caras que tenemos, pues en la Iglesia, de gente que se está dejando la piel, que muchas veces no lo quiere ir contando, ¿no? Pero que precisamente yo creo que en los comunicadores de la Iglesia, la comunicación institucional, tantas veces hay que buscar caras, ¿eh? Hay que buscar caras no como estrategia de relaciones públicas porque queremos quedar bien, no, porque es que es lo que somos. O sea, y lo que tenemos que transmitir es esta Iglesia en movimiento, esta Iglesia encarnada en gente, ¿no? No defendemos templos, no defendemos, pues, listas de dogmas, ¿no? Yo por eso diría que un buen servicio de comunicación de la Iglesia tendría que satisfacer esa necesidad incesante de información que tienen los periodistas, precisamente porque las redacciones son online. Entonces ya no existe el flujo que existía pues, en la redacción de televisión y papel ante el cierre del periódico o ante el cierre del noticiero de la noche, ¿no? Claro, eso pasa porque también quizá los departamentos de comunicación de las instituciones de la Iglesia y de las diócesis cambien un poco de chip y pasen a decir, bueno, ¿yo qué quiero comunicar, ¿no? Y quizá también caminen más y se muevan más en su territorio para buscar estas caras y estas historias que al final todos necesitamos y lo que nos encanta es historias. Y lo que os decía, ¿no? El show don't tell, ¿no? No me lo cuentes. Muéstramelo. O sea, no me cuentes más películas de que eres bueno. O sea, muéstrame que te haces cargo de mujeres que no han querido abortar y que creas pues estas casas pues para madres que hayan querido tirar adelante pues el embarazo de un hijo que viene fruto pues de una violación. Y esto es muy bonito. Y esto lo están haciendo en Malta. Y de una casa pues hay 4 mujeres y que algunas de ellas no son católicas. ¿Qué ocurrió? Cuando la gente, el público en Malta se dio cuenta de que se estaba haciendo esto, bueno, pues hubo realmente una cadena positiva, no de linchamiento, sino de apoyo positivo digital que forzó a que el gobierno se haya tenido que hacer cargo de los gastos de esta casa, ¿no? O sea que tenemos que conseguir cambiar y determinar políticas a base de una buena comunicación. O sea que, ojalá, Victoria, en la Iglesia se hiciera mejor comunicación y os pudiéramos dar ese flujo que necesitáis para hacer bien vuestra información. Porque si no, os la buscáis por vuestra cuenta. Y por vuestra cuenta, ¿qué ocurre? Que hay muchas veces que se termina en mentideros o se termina en sitios donde se informa con rumores, ¿no? Y no es información contrastada. Pero yo lo entiendo. Si no os damos información suficiente, la gente se busca la vida a veces y nos ocurre esto. Hemos escuchado al profesor Pujol, un cursista muy joven, me parece que era un niño que quería participar. Eso es un buen augurio. Bueno, pasemos la palabra ahora a Osvaldo Moreno. ¿Me escuchas, Osvaldo? ¿De dónde nos estás llamando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy llamando desde la Ciudad de México. Desde la Caramba, Ciudad ¿qué de horas son ahí México. en México? Acá tenemos las 11:24 de la mañana. Adelante con tu pregunta. Sí, pues gracias por la exposición, padre. Y una pregunta. Usted comenta que bien es cierto que en redes sociales hay que hacer un diálogo, comunicarnos, pero ¿hasta qué punto debes responder tantos ataques y tantas críticas? Ya no hablemos de temas controvertidos que sea defensa de la vida, aborto y feminismo. Temas cotidianos
¿Hasta qué punto debemos responder en Twitter, Instagram, Facebook para que sea algo constructivo y no caer en más generación de odios? ¿Cuál sería un poco la pista o la línea a seguir? Muy buena pregunta. Y creo que lo que hemos dicho antes sirve un poquitín. Creo que primero, quedarte muy tranquilo con lo que hemos dicho, saber cuál es el ecosistema, quién lo está formando, para no hacerlo personal. Saber que la mitad son humanos, solo la mitad, ¿vale? De esta interacción humana que hemos dicho que es un 48%, ¿vale? De los actores online, solo un 48% son humanos. De estos hay que saber que hay gente que un porcentaje de estos son enfermos, ¿vale? Pues obsesionados, ¿eh? Otro porcentaje, no os lo he traído aquí porque hubiera sido agotador, ¿eh? Pero otro porcentaje, los lobbies están muy presentes, ¿eh? Pues porque tienen equipos de redes y lo hacen muy bien, ¿eh? Entonces, yo la primera cosa que diría es situarse y decir, que hay comentarios de estos que yo no me tengo que empeñar en responder cada uno de estos, pues porque hay algunos que quizá pues, es un bot, ¿ok? Automatizado, ¿eh? O quizá es una persona enferma, pues que precisamente si entro demasiado, pues lo que hago únicamente es enardecer a esa persona. O sea, hay un punto de psicología y también nuestra, de decir, no hacerlo personal, la primera cosa, ¿vale? Y la segunda es que yo creo que lo has dicho tú, ya la intuición creo que es acertadísima la que tienes, que es, hay que responder algunas cosas, intentar clarificar alguna cosa, pero sobre todo hay que ser proactivos. Y yo te diría que utilices la técnica del reframing, ¿no? El frame es, a mí me vienen con la crítica esta, ¿no? De una crítica a la Iglesia o una crítica, pues, a la Iglesia que haga referencia a la mujer o al aborto o lo que sea, ¿no? Entonces, tú intentar responder a eso, lo que tienes que hacer es proponer un frame nuevo, ¿vale? O sea, un modo muy hábil de cambiar la conversación es cambiar la conversación online, ¿no? Pero reproponiendo con un frame más fresco, positivo, nuevo, que a ti te interese, ¿no? Entonces, tú te vienen con cuestiones del aborto y habla de la mujer, ¿no? Habla de, me decía hoy, estaba en conversación un poco crítica con un judío observante y que me hablaba de precisamente, ¿no? La mujer en la iglesia y tal. Y dije, un momento. O sea, en la iglesia tenemos doctoras de la iglesia. ¿Ustedes tienen rabinas? Cero rabinas. ¿Cuántas enseñanzas de la religión judía elaboradas por mujeres ustedes estudian en sus escuelas rabínicas? O sea que también en eso tenemos que tener la pillería de decir, oye, que hay cosas que no hacemos suficientemente bien, hay cosas que hacemos mal, pero también, o sea, buscar que hay mucha cosa que gracias a Dios cambiamos, ¿no? Y mejoramos. Por eso la técnica del reframe me parece que es muy buena precisamente para contextos que estén muy polarizados. Y última, hay veces que no se puede dialogar, ¿vale? Y en redes sociales yo te diría que el diálogo es muy pequeñito, ¿vale? O sea, yo utilizaría imágenes, también a veces poner links, ¿no? Porque a ti te interesa, no te interesa hablar únicamente a ese que es muy crítico. Piensa en los otros 10, ¿no? O en la comunidad, que a lo mejor está indignada por el comentario de ese. Pero si tú no pierdes esos papeles y le presentas algo más positivo, van a comprar lo tuyo, van a comprar tu idea, no la idea negativa, ¿no? Y nociva del otro. O sea, mucha gente está observando y la gente no es tonta, pero hay que saber que hay actores malos, que hay enfermos y que hay mucho bot automatizado, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. bueno, gracias Osvaldo. Ya habrán visto en nuestra chat que el profesor Jordi ha dejado su correo electrónico. Bueno, yo pasaría a la siguiente pregunta con padre Víctor Fernández, si me escucha. Padre Víctor.
Aló, Padre Víctor. Él está diciendo en un mensaje que les tengo que dejar. Sí. ¿Cómo? Ah, perfecto. Entonces, la pregunta de Padre Víctor es la siguiente. Muchas gracias por la exposición, los tengo que dejar. Está buenísimo todo. Esperar la grabación para terminar a ver esta segunda parte. Bendiciones. Alma G nos dice, hola a todos, tengo una pregunta, por favor. Alma, adelante. Gracias, Roberto. Gracias, Padre Jordi, por su exposición tan enriquecedora. Yo le quisiera preguntar sobre el tema que tocó respecto a disentir está penalizado. Es un tema que creo que puso el dedo en la llaga con estos consejos que nos está brindando desde un universo micro o macro, cómo enfrentar de una manera valiente, pero al mismo tiempo con un método, este clima justamente donde cualquier cosa que se sale de la conversación o de los nuevos dogmas, ya todos los bots o los humanos, parte de ellos, se van contra esa persona e inhiben los comentarios. ¿Qué nos recomendaría? Gracias. Sí. O sea, no es fácil porque, bueno, digo, eso no es fácil dar una respuesta rápida y veloz y así porque no tengo varita mágica y para eso también esto tanto en, otros profesores de la Santa Croce hay unos desarrollos grandes, ¿no?, sobre esto y requeriría mucho tiempo explicar. Pero yo te diría, primero, el no ver necesariamente la controversia, ¿vale?, como una cosa que es negativa, ¿vale? La controversia te está dando una opción, la posibilidad de hablar, ¿vale? Yo creo que, aquí estamos ante dos posibles problemas. El ser linchado, pero también el no ser relevante, ¿eh?, y ser ninguneado, ¿vale? Que esta es otro peligro en la Iglesia. Yo, cifras que tenía de hace un tiempo, en las que era alarmante, cuando le preguntabas a la gente interés por la religión, por la fe, ¿no?, decían, es que no me interesa, ¿no? O sea, no me interesa. Y entonces ya no era ni tema de conversación, ¿vale? Entonces, yo te diría, la controversia no siempre es mala. Tiene un punto, ¿no?, que es el linchamiento y allí la reputación puede verse mancillada. Yo te diría también, ojo, si tu problema a veces es precisamente que únicamente me escuchan los de mi círculo y me he quedado cerrado, ¿no?, en un círculo un poco intereclesial y hablo únicamente a los convencidos, ¿no? Y entonces yo mis canales de comunicación, ¿con quién los tengo abiertos? ¿Los tengo abiertos únicamente con los que me linchan y con la gente que es muy agresiva? Y quizás estoy descuidando el público interno de los convencidos. O sea, calculad muy bien la exposición mediática del mensaje que estáis dando, ¿no?, como institución. ¿Y a qué públicos? O sea, tú te debes a tus públicos, y lo siento, o sea, al público del tipo que te lincha en Instagram, pues me parece que esto tiene que ser como un poco muy periférico en tus intereses, ¿no?, y en tus preocupaciones como comunicadora de la Iglesia. Porque tú primariamente te debes a tus públicos de referencia, ¿no? En este caso, tus stakeholders serían, pues, la gente del entorno de la Iglesia y después gente que quizá queremos que vuelva a casa, ¿no? O sea, yo lo de valorar estas cosas, ojo con fijarse únicamente con públicos agresivos, ¿no? Y contrarios a la Iglesia, porque dices, bueno, ¿qué te interesa a ti ganar la batalla de la opinión pública mundial? Eso no te interesa. Aquí te interesa más bien, seguramente, que es calcular los distintos ámbitos de opinión pública en los que tú tienes impacto, ¿no? A nivel local, a nivel nacional, ¿no?, y por sectores. Y tener estrategias distintas. Yo lo que te animaría es a tener estrategias distintas, ¿no? O sea, porque si no ocurre que los que sean más radicalmente contrarios están definiendo toda tu estrategia y un poco te estás poniendo toda la armadura para hacer frente a un combate a muerte con esta gente. Dices, ok, a estos les tengo que prestar un porcentaje de mi atención, pero
tengo que reservar fuerzas en mi discurso y en mis energías para todo un otro espectro, que si soy demasiado reactivo, o sea, el mensaje reactivo funciona muy entre comillas, ¿eh? O sea, lo que es negativo, defensivo, funciona mucho menos que las propuestas positivas, ¿no? Por eso yo te animaría a que te leas la teoría del frame, ¿no? Del reframing, ¿no? El think in positive, ¿no? También Lakoff escribió sobre esto. En fin, hay varios, ¿no?, que han escrito sobre esto, pero yo te diría estas cosas, ¿no?, de distinguir por públicos y estrategia diversificada, y después tener un argumentario, ¿no?, para los casos más polémicos. O sea, ya dices, ok, muy bien, don Jordi, pero yo tengo que asesorar a mi líder sobre los temas calientes, ¿no?, que son este y este, en mi región, ¿no? El feminismo, esta nueva ley sobre la igualdad, que es abrazar la ideología de género, y le van a preguntar a mi líder sobre esto. Entonces, ¿cómo preparo el statement? ¿Cómo preparo la rueda de prensa? Entonces, allí lo mismo, trabajar por temas, ¿no? Entonces, haceros con un equipo las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más venenosas que nos van a hacer, ¿no? Y cómo responderíamos, ¿no? ¿Y qué nos dice? O sea, responder con argumentos, pero responder con imágenes. Intentar responder también con caras, dándole la vuelta, ¿no? Cuando te pregunten por la mujer, piensa en las doctoras de la Iglesia, ¿ok? Cuando te pregunten por el aborto, piensa en la casa esta de madres solteras que estamos ayudando para que saquen adelante su hijo. O sea, el intentar darle la vuelta a los argumentos venenosos con decir, mira, respeto su opinión, y entonces colocar tu idea. Que muchas veces es un modo muy inteligente de responder, que es tú escuchas la respuesta venenosa, le respetas, porque respetamos que mira, yo creo que usted no tiene razón, ¿no?, y que su visión es parcial, y entonces le dices y le presentas allí, ¡pum!, una idea que sea positiva, porque pretender responder a preguntas emocionales con razones racionales, yo creo que es un error estratégico. Basarlo todo en responder o contraatacar con racionamiento racional, ¿no? O sea, por eso meter todo en el campo, ¿no? O sea, argumentario racional, pero también imágenes emocionales, historias, caras, ¿no? Y al final, oye, y no avergonzarse, de la identidad. A llegar a un punto que tú, Alma, me dirás, sí, oiga, pero sí, nosotros creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer, sí. Entonces, y distinguimos al homosexual y amamos al homosexual y a la lesbiana, pero no nos pueden decir que estemos de acuerdo con los actos homosexuales, ¿no?, que es la distinción que hace la Iglesia. Yo amo a la persona, no me obligues a aplaudir lo que hace. No se le obliga a nadie a aplaudir. O sea, es que esto sería de un moralismo tremendo. Pero eso, yo creo que si lo continuáis haciendo con pillería, Alma, verás que en eso intenta no trabajar sola para pensar estos argumentarios y estas preguntas venenosas. Estas a veces son sesiones de brainstorming con los compañeros, acompañados de una buena bebida, ¿eh? Se es más creativo, ¿eh? ¿Qué más? Okay. Mil gracias. Sí, gracias, Alma. ¿De dónde nos estás llamando? ¿Nos recuerdas? De la Ciudad de México. Perfecto. Profesor Pujol, estamos ya llegando a la conclusión. Tenemos otras preguntas. Paso la palabra directamente a Pedro Gil. ¿Me escuchas, Pedro? Sí, escucho. ¿Me están escuchando? Sí, por favor, tus preguntas. Saludos desde Portugal. El profesor Pujol nos ha dicho que ojalá los obispos quisieran que haya gente dedicada, y eso en las redes sociales es muy importante. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la fórmula mágica para conseguir que los obispos
quieran tener ese equipo. Y la segunda pregunta es, muchas parroquias tienen dudas sobre cómo empezar las redes sociales. Entonces, yo preguntaría los consejos básicos para lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Gracias. Obispos, si no ven crisis, no entienden de qué va la música. La música de las crisis la entienden perfectamente, ¿eh? O sea, hay que ponerles ejemplos donde un obispo puede ir a prisión, donde pueden pagar una multa de no sé cuánto dinero. O sea, ellos, o sea, el obispo tiene tantas cosas en la cabeza y la Iglesia le pide que sea juez supremo de su diócesis, que sea legislador supremo de su diócesis, que sea CEO de su diócesis, o sea, pastor de almas, o sea, es que es un Superman, vaya. Por eso, lo más inteligente que he visto, yo los obispos más inteligentes que he visto son no los autoritarios, sino los que se rodean de un buen equipo. Yo por eso les ponía el ejemplo de, he visto algunos, yo también, me parece que el cardenal de la Ciudad de México es también un ejemplo de, ¿no?, cómo ha confiado en la mujer, ¿no?, poniendo a dos mujeres como portavoces. Total, que los obispos, que los obispos necesitan ver crisis para entender la música de la comunicación. Si no creen que la comunicación es hacer un copy and paste de su homilía y ponerla en Facebook, ¿vale? Y entonces esto es terrible, eso es el modo de aniquilar, ¿no?, y de acabar con la audiencia católica online, ¿no?, que es hacer un copy and paste de la homilía y ponerla directamente en redes, ¿no? Por eso no es fácil convencerles. Yo, de verdad, el modo mejor es que busquéis crisis en diócesis. Esto, en la Santa Croce tenemos asignaturas de comunicación de crisis y muchas veces es lo que utilizamos, ¿no? Yo en Derecho de la Comunicación, en Ética de la Comunicación, utilizo el método del caso, ¿no? Entonces, todos son casos, ¿no? Pues sí, y los casos lo que te presentan es una crisis donde tienes que tomar una decisión. Es el único modo, me parece. Y después, los obispos forman grupo entre ellos, ¿vale? Y es lógico. Si quieres hacer algo, que sea solo para ellos. Si quieres que sea algo en lo que ellos escuchen, tiene que ser una actividad exclusivamente para ellos. Las parroquias, la estrategia de redes de las parroquias. Yo no soy experto en redes, pero lo que he escuchado y lo que he visto, yo en la Santa Croce tenemos un bagaje común que los profesores aprendemos unos de otros, pero no ir a por todas. Sería absurdo que una parroquia... Hay parroquias que no tienen por qué tener un perfil en Instagram. ¿Para qué? O sea, la cuestión es decir, ¿cuáles son mis públicos de referencia? ¿Cómo voy a llegar a mis públicos? ¿Y cuál es el canal para llegar a esos públicos? Entonces, la estrategia de redes tiene que ser proporcionada, pues, a tus públicos y después a lo que puedas gestionar. También la estrategia de redes de un líder, ¿no? Piensa, el líder de una institución de la Iglesia o de una ONG o de un obispo o de un líder de una familia religiosa. Ojo también o sea, hay que hacer una estrategia en redes que sea acorde al papel, o sea, a la personalidad de ese líder, que a lo mejor no es para estar en Instagram, que no pega, que tiene 80 años, o sea, que a lo mejor no hay que meter al obispo en redes, ¿no? Hay que meter al obispo en Instagram, ¿ok? Por eso, la estrategia de las parroquias, yo te diría, primar a quién quiero llegar, qué quiero construir, ¿no? Y que no sea estar por estar, ¿no? Y tener páginas web que después llevan 1 año y medio desactualizadas, blogs que comienzan con grandísimo entusiasmo del grupo de catequistas de la confirmación o del grupo, pues, de encuentros de formación matrimonial que llevan 6 meses sin actualizar, o blogs en los que se utilizan, pues, fotografías que están bajo copyright y entonces la parroquia es denunciada y nos gastamos el dinero de la parroquia en pagar una multa por violar el copyright, ¿no?
todo esto que os estoy diciendo es real, ¿eh? No es, o sea, la Iglesia estamos perdiendo fuerzas y dinero por no trabajar bien. Entonces dices, no meterse en redes, meterse en las redes que sea necesario. Ojo con el copyright. Ahora mismo hay softwares con la inteligencia artificial que os he intentado decir nada antes. Las fotografías tienen un ADN, ¿no? Entonces tú, precisamente, por reconocimiento facial, pues lo mismo se puede reconocer por ceros y unos una fotografía. Y entonces tú puedes buscar, un fotógrafo profesional puede buscar, hay softwares para buscar dónde están expuestas mis fotografías en la red. Pues estas cosas creo que son tips para tener como mucho cuidado. O sea, las parroquias, o sea, meterte en cosas que puedas manejar, que sea proporcionado, y después no te metas, o sea, métete con cuidado, ¿no? Precisamente porque puedes ser linchado, porque te puede caer una multa. Por ejemplo, el uso de datos privados, ¿no? La privacy, los que estéis en países europeos, tú estás en Portugal, ¿no? Pero hay otros países latinoamericanos que también han adoptado la misma legislación sobre la protección de datos personales. Ojo, que las parroquias utilizan muchos datos personales que están protegidos, que tú no puedes pues ponerlos online, ¿no? Y entonces allí, esto también es una cuestión del Gabinete de Comunicación, una responsabilidad también jurídica de que no nos caigan denuncias por allí, ¿no? De fotografías de menores, ¿no? El menor está protegidísimo, ¿no? En la red, pues ojo con las fotografías de menores, ojo con asesoramiento a sacerdotes, en las fotos que ellos cuelgan, hacerles corrección fraterna a los sacerdotes que cuelgan fotografías que son impropias de la condición sacerdotal. Hacerles corrección fraterna si aparecen con fotografías con menores. Ah, es que es mi sobrina, ¿no? Que acaba de nacer, entonces no, o sea, un sacerdote ahora mismo con un bebé desnudo, eso es pedopornografía. Ok, se le puede atacar por eso, es un delito, ok. Entonces, hay cuestiones de estas que dices, no, pues si es el sobrino, si en el contexto ya se ve, sí, lo que quieras, pero sed muy prudentes, ¿no? Precisamente porque sois expertos en comunicación, saber que hay actores malos. Entonces, hay que extremar las medidas de prudencia también en eso. No sé, Pedro, si te... Padre Jordi. Ya está. Jordi, tenemos la última pregunta. A ver, parte de Josefina Lecaros. Adelante, Josefina. ¿De dónde estás llamando? Jordi, desde Santiago de Chile. Mucho gusto. Primero, gracias que está en la hora y era solamente para aprovechar la experiencia europea respecto al regreso a la vida presencial de las comunidades en las parroquias y cómo desde la comunicación de la Iglesia podíamos ayudar a eso, porque tengo entendido que ha habido un 30% menos, no sé si es verdad o si es fake, en el regreso a la vida en comunidad de la Iglesia. Sí. No nos ha vuelto todo el mundo. O sea, después del lockdown no ha vuelto todo el mundo. ¿Por qué? Yo una de las... O sea, no tengo... Yo os diré mi opinión. Yo creo que lo del miedo, ¿no? Que es una cosa que yo os lanzaría. O sea, antes os he lanzado lo de la amistad sin fundamentarlo bien porque no había tiempo, ¿no? Pero es un reto. Yo creo que hay otro reto que es el miedo. O sea, mi madre tiene 85 años y está en una silla de ruedas en Barcelona, ¿no? Ella tiene casi siempre puesto el canal de noticias 24 horas, ¿no? ¿Qué ocurre? Una señora de 85 años que tiene muy inválida, pues que a base de los contagios y contagios y contagios, pues al final está asustada. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un miedo general en sectores de la población. Los jóvenes, evidentemente, no. El joven es fuerte y le da igual contagiarse, porque sabe que se curará seguramente, ¿no? Pero ahí hay un miedo que ha quedado y que también hay que respetar, porque esto, la enfermedad y la salud se vive muy subjetivamente. Entonces, ahí no podemos decir, da igual, no pasa nada. Hay que ser muy prudentes. La salud pública es fundamental. Pero yo iría a intentar salir al paso del miedo. Yo me parece que para preparar el retorno del lockdown, ¿por qué no intentáis trabajar sobre el miedo? O sea,
de intentar precisamente, ¿no?, salir de esa espiral. A mucha gente, sobre todo la gente más vulnerable, ¿no?, y quizá fomentar, ¿no?, el encuentro seguro, ¿no?, y en salud, pero en grupos pequeños, ¿no? O sea, nos tenemos que olvidar por un tiempo de los números y de la cosa masiva. Y eso nos puede hacer muy bien. En mi parroquia, y termino con esto, digo la respuesta, nos ha venido muy bien dejar de hacer catequesis de 40 y 50 niños y tener que hacer primeras comuniones, perdona, no sé qué he dicho, de tener que hacer primeras comuniones de 50 niños a la vez y hacer primeras comuniones de 10 y tener que hacer muchas. Eso nos ha ido de maravilla, porque nos hemos podido encontrar de veras con las familias entre ellos. Por eso, pero trabajen lo del miedo y por favor, si tienen resultados, compártanlos, porque en esto de la comunicación, precisamente estos foros como el que han organizado ustedes, me parece que es muy positivo el compartir buenas prácticas, ¿no? Y es una de las cosas que intentamos hacer en la Santa Croce, que es dar el micrófono y hay muchos paneles de experiencias y muchas presentaciones que no es nosotros, los profesores, que hablamos, sino es que viene Pedro Gil a hablar de una experiencia de radio en Portugal y otros que vienen a hablar, pues, de distintas partes del mundo a explicar lo que hacen, ¿no? Hemos perdido confianza en la Iglesia, pero la tenemos que recuperar y por eso yo también les animaría a todo lo que puedan compartir con nosotros en el Congreso de abril, se lo agradeceríamos, ¿eh? Porque la crisis de confianza, la confianza no la compras, la confianza te la dan. No es una cosa que la confianza no se construye, no se equivoquen, ¿eh? La confianza te la conceden, es un regalo, fruto de que la gente ve que eres auténtico, que eres veraz, que eres honesto, ¿no? Y como han visto que en la Iglesia hay corrupción y que se han hecho las cosas mal y que nuestros líderes a veces... No es toda la verdad, es verdad, no es toda la verdad de la Iglesia. Tenemos que enseñar toda la Iglesia, que es muy bonita también. Pero en recuperar la confianza, compartan. Y porque para conseguir que la gente nos conceda esa confianza, yo creo que tenemos que aprender unos de otros y tenemos que aprender a escuchar. Por eso, ojalá tantos de ustedes pudieran participar, ¿no?, con alguna experiencia sobre el miedo y también sobre cómo recuperar la confianza, ¿eh? Gracias.